tardes a todos. Vamos a hablar acerca de lo que es el dolor neuropático, principalmente las diferencias que tiene con los otros tipos de dolor y también algunas características que son propios de este tipo de manifestación. Bueno, para empezar vamos a definir y de esta manera orientarnos sobre lo que es el tema. Primeramente ya sabemos, ¿no?, qué es el dolor. Nos dice, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Entonces tiene dos componentes, un componente orgánico y un componente emocional. El componente orgánico nos habla sobre posiblemente un daño tisular y el componente emocional nos habla sobre lo que es la forma en la cual la persona afronta este tipo de lesión. Generalmente la afronta emocional va a ser desagradable, es decir, a nadie le gusta el dolor, pero existen ciertas patillas en las cuales puede existir personas que buscan el dolor. No sé si han escuchado hablar de los masoquistas. Esas personas no les resulta tan desagradable el dolor, más bien buscan algunas fuentes de dolor. Entonces, esta última parte podría ser un poco diferenciada en las personas, pero normalmente debería ser una experiencia sensorial y emocional desagradable. El dolor se va a asociar, nos indica el daño tisular, entonces esto en la mayoría de los casos se va a cumplir, pero como van a ver, no siempre va a haber un daño tisular, sino puede haber otro tipo de alteración. Es por eso que nos dice puede haber un daño tisular real o puede ser potencial. Ahora, en lo que respecta al dolor neuropático, este dolor neuropático va a ser causado por una lesión o una enfermedad, pero específicamente en lo que es el sistema somatosensorial. ¿Qué quiere decir en esta parte? Nos quiere decir que la lesión va a estar en las propias vías de transmisión del dolor, es decir, va a estar en las fibras nerviosas aferentes, en lo que son la médula espinal, la vía espinotalámica. Entonces, todo esto puede ser lesionado y de esta manera producirse este tipo de dolor, que es el dolor neuropático. Estas dos definiciones nos da justamente lo que es la Sociedad Internacional del Dolor. Y en tercera definición podemos ver lo que es otra definición más que tenemos del dolor neuropático, que nos dice está iniciado causado por una lesión primaria o una enfermedad a nivel del sistema somatosensorial. Entonces, esta definición está, se está extrayendo de lo que es el Congreso Internacional del Dolor Neuropático, que este año justamente va a haber un congreso en Alemania, casi por el mes de septiembre, que justamente solamente va a tocar esta parte de lo que es el dolor neuropático. Entonces, si ustedes lo piensan, el dolor ha evolucionado bastante, desde solamente un síntoma hasta ir dividiéndose en varias categorías. Imagínense un congreso solamente para tratar el dolor neuropático. Y esto se debe a que justamente su diagnóstico y el tratamiento muchas veces es muy complicado debido a la etiología causante, es decir, esto no se va a ocasionar por solamente un dolor, digo, una lesión a las fibras nerviosas, sino va a haber un componente patológico, etiológico importante, es decir, va a haber una enfermedad asociada, la cual va a ocasionar justamente esta lesión a las vías nerviosas. Muy bien, esto un poquito para recordar cómo se transmite el dolor y en base a esto vamos a ir viendo qué estructuras se van alterando para la generación de este tipo de dolor. Para empezar, entonces sabemos, ¿no?, lo que es los nociceptores. Entonces, estos nociceptores, generalmente de dimensiones nerviosas libres, van a estar sujetos a lo que son lesiones, ¿no? Puede ser daños o lesiones tisulares, puede haber procesos inflamatorios o liberación de mediadores algogénicos, como ser la sustancia P, prostaglandinas, serotoninas, acetilcolina. Entonces, estos van a sensibilizar estas terminaciones nerviosas libres, lo cual va a generar un potencial de receptor que posteriormente va a transmitirse a través de la fibra nerviosa, ya saben, de tipo C o A delta,
los cuales generan un potencial de acción que va a transmitir posteriormente, ¿no? Por estos nervios periféricos, se va a conducir a la primera neurona, que va a ser la neurona del ganglio dorsal. De ahí posteriormente la señal va a ir hacia lo que es la, el asta dorsal de la médula espinal, donde se va a encontrar con la siguiente neurona. Y de ahí va a haber una decusación, es decir, las vías que vienen del lado derecho van a ir al lado izquierdo y viceversa. Obviamente no todas las fibras se decusan, algunas permanecen en el mismo lado, son ipsilaterales, pero la mayoría sí va a ser esta decusación. Ahora, el dolor se va a transmitir por lo que es la columna anterolateral. Por la columna anterolateral vamos a tener dos vías de transmisión, lo que es la neoespinotalámica y la paleoespinotalámica. La neoespinotalámica es la más importante porque esta va a ascender a través del tallo encefálico y posteriormente va a llegar a lo que es el tálamo óptico. Si ustedes recuerdan, entonces nos habla sobre el complejo ventrovasal y el grupo posterior, y posteriormente tenemos la otra vía que es la paleoespinotalámica, la cual va dejando eh, vías en todo lo que es el tallo encefálico. Entonces, posteriormente va a seguir ascendiendo y también va a llegar al tálamo óptico, pero más que todo en los núcleos intralaminares. Y de ahí, posteriormente, del tálamo, las vías van a ascender hasta lo que es la corteza somatosensitiva. Entonces, en todo este trayecto que estamos viendo, pueden generarse lesiones de estas vías nerviosas y esto genera lo que es la generación del dolor neuropático. Es por eso que este tipo de dolor se lo divide en dos grandes grupos: el dolor neuropático periférico, que va a generar o se va a generar justamente por lesiones de los nervios periféricos, y el central, que se involucra todo lo que es la médula, el tálamo y también otros núcleos asociados. Muy bien, ahora las causas. ¿Qué es lo que genera este tipo de dolencia? Para empezar vamos a dividirlo, ¿no? Tenemos el dolor neuropático periférico. Entonces, ¿quiénes son los causantes del dolor neuropático periférico? Dentro de esto tenemos, por ejemplo, la neuritis posherpética. Entonces, todas aquellas personas que han sufrido de varicela, obviamente el virus sigue latente en los ganglios dorsales. Y cuando existe una disminución de las defensas o una disminución de lo que es el estado de alimentación, es decir, personas que hacen dietas extremas o no consumen alimentos, no se privan de la alimentación, entonces hace que nuevamente se active el virus de la varicela y genere una neuritis posherpética. Posteriormente tenemos también lo que es la diabetes, lesiones traumáticas a este nivel, neuropatías del trigémino, también del glosofaringio, ¿no? Entonces, varias neuropatías que pueden generar lo que es la aparición del dolor neuropático. Luego tenemos las polineuropatías. En ahí se asocian enfermedades metabólicas, tóxicas, infecciosas, algunos fármacos, también puede ser enfermedades hereditarias y algunas traumáticas. Luego tenemos las plexopatías, pueden ser compresivas, neuromas, también por enfermedades tumorales, hernias discales, radiculopatías, puede ser lesiones cervicales, dorsales, lumbosacras, hernia discal, comprensión, aracnoiditis. Puede ser otra que afecte a los ganglios dorsales, ¿no? Como el herpes zóster. Puede haber afectación del asta dorsal por lesiones por avulsión, ¿no? Esas son generalmente lesiones en las cuales se estira esta parte del tejido nervioso y se genera una avulsión. Entonces, si ustedes lo ven, todas estas van a estar en relación básicamente con lo que es la vía nerviosa y el núcleo dorsal y una prolongación de esto. Entonces, estas lesiones, como puede ver, son diversas, no solamente uno. Están entre infecciones, mecánicas, también lo que es metabólicas. Entonces, todos estos pueden generar posteriormente una neuropatía, un dolor neuropático. Ahora, ¿qué pasa con la otra clasificación? Tenemos lo que es el dolor neuropático central. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nos dice mielopatías y las mielitis, hematomielia, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Y vean aquí, por ejemplo, hay una deficiencia de vitamina B12.
Por eso muchas veces cuando las personas están con dolor eh, constante, entonces también muchas veces se recomienda que se aplique vitamina B12, es porque la deficiencia también se asocia a un dolor neuropático. Luego tenemos otras enfermedades como sífilis, algunas cirugías, discopatías y como pueden ver existen varias causas que se asocian a mielopatías y mielitis. Luego tenemos lesiones talámicas, ¿no? Imagínense el tálamo, muchas veces uno pensaría, no, sin el tálamo no tendríamos dolor, pero si se lesiona, sí puede ser también una fuente de dolor. Tenemos, por ejemplo, ahí neoplasias asociadas a tálamo. No siempre de tálamo, sino de otras estructuras que comprimen al tálamo. Enfermedades desmielinizantes, algunas cirugías cercanas al tálamo, lesiones vasculares, nos dice como el ictus. Luego tenemos injurias córticos, subcorticales, lesiones traumáticas vasculares, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, algunos tumores que están también en esta región. Y finalmente lo que son ya lesiones cerebrales. Nuevamente aquí vemos la esclerosis múltiple, gringomelia, ictus. Imagínense, un ictus posteriormente puede dar como resultado un dolor constante por lesión de las vías nerviosas somatosensitivas. Convulsiones, tuberculomas, dolor de miembro fantasma, aracnoiditis, enfermedad de Parkinson. Como pueden ver, estas estructuras ya están más que todo en las vías superiores, ¿no? Desde lo que es el tálamo, la médula espinal, y también lo que es estructuras subcorticales y también las áreas corticales que están relacionadas a la sensibilidad. Entonces, como pueden ver, existen múltiples causas que pueden finalmente desencadenar un dolor neuropático. Por eso es que muchas veces el tratamiento va a ser, eh, no va a ser un solo tratamiento para el dolor neuropático, sino hay varias opciones de tratamiento. Esto dependiendo de lo que es la causa o también las estructuras que se han afectado para el desarrollo de este tipo de dolor. Muy bien, vamos hablando sobre lo que es el dolor neuropático periférico. Nos dice, este va a aparecer después de una lesión en un nervio periférico y que se va a posteriormente generar una regeneración, pero una regeneración aberrante. Es decir, puede haber lesiones de nervios periféricos en los cuales no se generen adecuadamente la reparación de los tejidos y exista una, podríamos mencionarlo, una lesión no reparada o que sea reparado de forma anormal en la fibra nerviosa, lo que va generando un estímulo constante en esa fibra nerviosa. Entonces, estas neuronas se pueden volver inusualmente sensibles y desarrollar una actividad espontánea patológica. Entonces, estas fibras que se han afectado ya no van a funcionar de la misma manera. Y como ustedes se pueden imaginar, llegar a solucionar de forma física este tipo de problema es casi imposible porque las fibras nerviosas son sumamente delgadas y tratar de repararlo no se va a poder realizar, ¿no? Entonces, esto es un problema debido a que esa fibra va a continuar, ¿no? Y va a generar esta actividad espontánea patológica. Esta actividad se caracteriza porque existe un proceso de excitabilidad anormal y un aumento en la sensibilidad a los productos químicos, térmicos e incluso los estímulos mecánicos. Por eso muchas veces solamente con digamos, el colocarse la ropa, cambiarse de ropa, puede generar dolor en este tipo de personas, porque son estímulos mecánicos. Y no son mecánicos fuertes, simplemente son roces que pueden fácilmente transformarse en señales o en lo que es un estímulo doloroso para esta persona. Muy bien, en este dibujito podemos ver justamente qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos, podríamos decirlo, la fibra nerviosa aferente, puede ser la fibra de tipo C, la A delta. Entonces, estas fibras nerviosas aferentes trabajan con canales iónicos. ¿Cuál es el principal canal iónico? Tenemos el canal iónico de sodio. También otros canales que van participando son de calcio, canales de potasio. Con estos tres canales, estas fibras nerviosas aferentes van mandando señales a través de todo el nervio hasta llegar a lo que es el ganglio dorsal o el ganglio sensitivo dorsal, ¿no? Que está representado en esta pequeña
en este pequeño óvalo. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Estas fibras nerviosas que han sufrido esta lesión nos dice que van a tener una respuesta inusualmente anormal a los estímulos. ¿A qué se debe esto? Nos dice, esto se debe al incremento de los canales de sodio. Entonces, si ustedes se fijan en esta flechita, se está generando un incremento anormal de canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? Eso significa NAB, canales de sodio voltaje independientes, tipo 1.8, 1.7, 1.6. Estos van a incrementarse en estas fibras lesionadas y esto va a generar que estén muy sensibilizadas y puedan transmitir fácilmente señales dolorosas. Y otro canal más se está incrementando, los canales de calcio voltaje dependientes, principalmente el 3.2. ¿Y quién va a hacer contrapeso a todo esto? ¿Quién va, digamos, por un lado, luchar contra esta sobreestimulación? Son los canales de potasio. Entonces, tenemos dos canales de potasio, un canal de potasio de tipo KCNA y un canal de potasio unido a un receptor TRPM8. Nos dice que estas fibras nerviosas aferentes van a tener eh, dos tipos de inhibición. Una inhibición a través del receptor TRPM8, el cual va a desactivar los canales de potasio, principalmente a los KB1.1 y 1.2. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que se genere una sensibilización periférica, es decir, el roce o algún otro estímulo que no sea doloroso, fácilmente va a estimular estas fibras nerviosas, terminaciones nerviosas, y se van a generar transmisión de la señal dolorosa a lo que es el ganglio dorsal y posteriormente a la médula espinal. Por otro lado, también tenemos, nos dice, un receptor, el KCNA, que también va a inactivar por, eh, por acción del ARN que viene del ganglio dorsal, de las células del ganglio dorsal, entonces también van a inactivar a este canal de potasio. Entonces, estos dos canales de potasio se inactivan, lo que hace que esta fibra nerviosa sea anormalmente sensible. ¿Qué otro problema vamos a tener? Nos dice también va a haber incremento de canales de sodio, voltaje dependientes, los mismos del 1.8, 1.7 y el 1.6, pero ¿dónde? En los nódulos de Rambier. Entonces, si ustedes se recuerdan, la mielina no está cubriendo el 100% de la fibra nerviosa, sino va a haber espacios entre lo que son las cubiertas de mielina, que son los nódulos de Rambier. Entonces, lo que sucede en este caso es que en esos puntos, en los nódulos de Rambier, va a incrementarse también canales de sodio voltaje dependientes. Entonces esto va a aumentar mucho más la sensibilidad y lo que es la transmisión de los potenciales de acción, en este caso dolorosos, hacia el ganglio dorsal. Por otro lado, nos dice el ganglio dorsal también va a producir otras moléculas como el HCN. Esto va a aumentar las descargas ectópicas y los disparos de potenciales de acción, los cuales se van a transmitir a la médula, al asta dorsal de la médula espinal. Muy bien. Entonces, como ustedes están viendo, básicamente es un problema de hiperexcitabilidad de estas fibras nerviosas. Ahora, normalmente las neuronas, en este caso, es el ganglio dorsal. Aquí tenemos el ganglio dorsal, todo esto. Entonces, este también va a tratar de contrarrestar esta hiperexcitabilidad, ¿no? Entonces, eso va a generar la liberación de GABA. El GABA va a ser un inhibidor que va a tratar de disminuir esta hiperexcitabilidad. Muy bien, pero no lo logra. Entonces, la señal dolorosa va al ganglio dorsal, del ganglio dorsal sale y va a ir ahora sí hasta la médula espinal, la asta dorsal. Entonces nos dice, ahí vamos a tener liberación del TCP4, la molécula, el cual va a incrementar en este caso la sensibilidad y la transmisión del dolor neuropático. Y posteriormente, entonces, esta señal dolorosa se va a transmitir a través de las neuronas del asta dorsal por la vía espinotalámica, ¿no? Ya saben, la neoespinotalámica y la paleoespinotalámica hacia los centros superiores. Este es, digamos, el mecanismo que se ha ido estudiando de la generación del dolor neuropático de tipo periférico, pero esto se ha ido realizando experimentos en los ratones, no es un modelo todavía 100% aplicado a las personas, pero tiene, digamos, mucha similitud. Hablemos ahora del dolor neuropático central.
Entonces, por una parte tiene que haber sensibilización. Las neuronas del tracto espinotalámico van a desarrollar, nos menciona, una mayor actividad de fondo. Entonces, vamos a ver más adelante a qué se debe esto. Hay un agrandamiento de los campos receptivos y una respuesta mayor a los impulsos aferentes, es decir, se está llevando con mayor fuerza las señales dolorosas hacia los centros superiores por el tracto espinotalámico. Entonces, estos estímulos inclusive, nos dice, son estímulos táctiles que normalmente no son dolorosos. Entonces, imagínense, la presión, ¿no? O lo que es el tacto, se va a interpretar como señal dolorosa y se va a enviar en vez de su otra vía, ¿no? Que sería columna dorsal lemniscomedial, se lo va a empezar a enviar también por el tracto espinotalámico. Y toda la señal que se va a llevar por esta vía se va a interpretar más arriba como dolor, ¿no? Entonces, otras señales dolorosas, perdón, otras señales que no sean dolorosas, se van a interpretar también como dolor, porque esta señal, digamos, está siendo también transmitida por otra vía. Nos menciona después del daño en los nervios periféricos, la pérdida de las señales aferentes induce cambios funcionales. Entonces, en un principio, toda la lesión que se ha producido en los nervios va a generar también algunos cambios a nivel de receptores y moléculas transmisoras en lo que son las neuronas del asta dorsal. Entonces, por un momento, deja de llegar señales dolorosas, pero esto va a hacer que estas neuronas del asta dorsal piensen que existe un problema de transmisión, entonces van a tratar de modificar sus receptores y otras moléculas, pero esto solamente va a iniciar lo que es la transmisión de señales aberrantes que van a generar este dolor de tipo neuropático. Muy bien, nos menciona entonces, por una parte disminuyen lo que es la actividad de las interneuronas inhibitorias. Entonces, estas que normalmente van a filtrar las señales para que no se desborde lo que es la transmisión de sensibilidades hacia el sistema nervioso central, van a empezar a disminuir, lo cual va a generar un mayor transporte de señales hacia el sistema nervioso central, en este caso doloroso. Por tanto, nos dice hay una pérdida de la inhibición aferente. También hay una hipoactividad de los sistemas descendentes nociceptivos con la pérdida de entrada neuronal, que se llama desaferenciación. Hay hipersensibilización desaferenciacional. Por tanto, esto nos dice que hay un aumento de las señales que se van a transmitir al sistema nervioso central y no van a ser filtrados por la pérdida justamente o reducción de estas interneuronas inhibitorias. Otro elemento que también se ha visto asociado es la participación de estas células, que son las células de la neuroglía o células gliales. Estas células van a empezar a liberar citocinas proinflamatorias y también van a empezar a liberar glutamato. ¿Qué tiene que ver el glutamato en todo esto? El glutamato es el neurotransmisor de las señales dolorosas. Imagínense entonces, no solamente las neuronas están generando liberación de glutamato para la transmisión de dolor, sino las células gliales también están participando en la liberación de este neurotransmisor. Y entonces se va a generar también una mayor fuerza en la transmisión de las señales dolorosas. Muy bien, aquí tenemos el dibujito para poder ver justamente este fenómeno. Eh, entonces, ¿qué sucede? Generalmente nos menciona que hay células leucocitarias asociadas a la lesión ya a nivel del ganglio dorsal, raquídeo, y posteriormente en lo que es la médula espinal. ¿Qué estamos viendo entonces? Son varias células, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, tenemos también macrófagos, ¿no? Que están por aquí. Entonces nos dice, van a generar un aumento, ¿no? De lo que es el factor estimulante de colonias. Y esto va a estimular también a las vías nerviosas para la liberación de otras sustancias. Aquí tenemos, como pueden ver, el dibujito del ganglio dorsal. Entonces, eh, estas, eh, estas células leucocitarias están estimulando a las neuronas que están en el ganglio dorsal para que incrementen la transmisión de las señales dolorosas. Esto nos dice por interleucinas, por ejemplo, interleucinas 1B, interleucinas 10, interleucinas 17, factor de necrosis tumoral. Entonces, todo esto estimula a las neuronas para que aumenten la transmisión de las señales dolorosas. Por otro lado, nos dice, los linfocitos T también van a producir una sustancia que es la elastasa leucocitaria, que también es un estimulante a este nivel.
Pero por una parte, las células de lo que es el ganglio dorsal, ganglio raquídeo dorsal, va a combatir esta estimulación a través de una sustancia que es la serpina A3N, ¿no? Pero, digamos, no va a ser suficiente. Entonces, más las células leucocitarias van a incrementar la liberación de estas sustancias para que aumente la transmisión de la señal dolorosa. Y si ustedes lo piensan, tiene mucha lógica, ¿no? Porque si hay un proceso de lesión, ya sea infeccioso, traumático, entonces las células van a tratar siempre de que el cuerpo se entere de que hay una lesión. Por eso tienen que incrementar la transmisión de la señal dolorosa. Entonces una persona se hace consciente de ese dolor y toma medidas para, por una parte, precautelar las zonas, que no se lesione más, y también tomar medidas para que se empiece a eliminar el agente causante. Pero hay un desbordamiento en lo que es el trabajo de estas células, lo cual va a perpetuar lo que es la generación del dolor y también incrementar la señal dolorosa. Esto, como pueden ver, está sucediendo en lo que es el ganglio raquídeo. Pero ¿qué pasa más adelante? Más adelante, entonces nos dice, se está liberando este factor estimulante de colonias de tipo 1, lo cual va a activar a las células de la microglía. Estas, por su parte, van a estimular a los astrocitos y van a generar un proceso inflamatorio, pero ya en la médula espinal. ¿Qué va a ocasionar esto? Esto va a ocasionar una disminución de las células GABAérgicas, ¿no? Nos dice por vía de este receptor KCC2, y al final, esto es lo más terrible, va a ocasionar la muerte de las células GABAérgicas. Estas células GABAérgicas están, por, podríamos decirlo, están regulando que no se genere mucha señal dolorosa, es el sistema nervioso central. Esta es la neurona que posteriormente va a mandar las señales por la vía espinotalámica. Aquí tenemos una interneurona que también está generando señales inhibitorias, pero en este caso, como están viendo, este proceso de activación de la microglía y los astrocitos, al final va a terminar eliminando a las células GABAérgicas, que en este punto están tratando de regular o inhibir la transmisión de las señales dolorosas. Cuando ya no participan estas, entonces finalmente se genera una excitación de las neuronas y la transmisión de la señal dolorosa hacia los centros superiores. Como pueden ver, entonces, en este tipo de procesos están involucradas varias células y básicamente hay una reducción de las interneuronas y también una reducción de las neuronas GABAérgicas que tendrían que inhibir lo que es la transmisión de este tipo de señales dolorosas. Muy bien, veamos ahora algunas características clínicas del dolor neuropático. Entonces, por este lado nos vamos a ir a lo que son signos y síntomas positivos y signos y síntomas negativos. Los positivos nos dicen que existe todavía algunas neuronas y una transmisión sensitiva, no, podemos decirlo, normal de los otros tipos de sensibilidad. Entonces, tenemos generalmente tres componentes, lo que son los componentes motores, los componentes sensitivos y los componentes autónomos. ¿Qué pasa con los componentes motores? Entonces, puede haber, nos dice, procesos de involuntarios de contracción, ¿no? Hay contracción involuntaria, muscular involuntaria asociada a la región donde se está generando este tipo de dolor neuropático. Puede haber también distonía, contracción muscular sostenida en estas regiones. Puede haber mioquimia, que es un temblor espontáneo de algunas fibras musculares. Entonces, esto se asocia a signos motores positivos. Luego tenemos signos sensitivos positivos. Entonces, la región donde se genera este dolor neuropático puede también presentar parestesias. Es una sensación anormal, no dolorosa, como hormigueos o pruritos. Puede acompañarse de disestesia, sensaciones anormales desagradables, como ser dolor recurrente, punzante. Se puede acompañar de hiperestesia. Esta hiperestesia puede ser uno de tipo alodinia, con dolor por estímulo no doloroso, cuando ustedes se colocan ropa, el viento choca contra la piel, cuando ustedes se lavan, ¿no? El contacto del agua con la piel, todo eso el cuerpo lo interpreta como dolor y eso es una alodinia. O puede haber hiperalgesia, una respuesta exagerada al dolor, ¿no?
como un pinchazo, el frío o el calor pueden generar un dolor excesivo. Y luego tenemos la hiperpatía, una sensibilidad extrema, un dolor retardado a estímulos repetidos. Entonces son signos sensitivos positivos. Luego, también tenemos los signos autónomos o autonómicos positivos. Entonces, el dolor también se puede acompañar de vasoconstricción, piloerección y peridrosis. Y por el otro lado tenemos signos y síntomas negativos, es decir, aquellos que ya nos indican que hay una lesión muy grave de lo que son las vías reguladoras y también de las células que están transmitiendo la señal dolorosa. Entonces, dentro de los motores tenemos la paresia, que es una pérdida parcial de la motricidad, también puede haber una parálisis, una pérdida total de la motricidad. En los síntomas sensitivos negativos vamos a tener hipoalgesia, menor sensibilidad al dolor. Entonces muchas veces una persona puede decir, no, yo no siento dolor, pero eso puede ser un síntoma sensitivo negativo. Hipoestesia, menor sensibilidad táctil o térmica, ¿no? Entonces, si no siente dolor, pero tampoco hay sensibilidad táctil o térmica, entonces nos preocupamos más porque ya es un daño más severo a la vía sensitiva. Entonces es un síntoma sensitivo negativo. Luego tenemos lo que es la anestesia, la ausencia total de la sensibilidad, la analgesia, que ya sería la ausencia de dolor ante estímulos dolorosos. Con lo que respecta a los síntomas autonómicos negativos, tendríamos ya no vasoconstricción, sino vasodilatación, déficit de piloerección y también lo que es la hipo o anidrosis. Esto entonces son signos y síntomas que se acompañan con el dolor neuropático. Si hay preservación de las otras vías sensitivas, entonces tenemos positivos y si no, tenemos los signos, síntomas negativos. Muy bien, ahora nos dices, ante la sospecha y para hacer un diagnóstico temprano del dolor neuropático tenemos que sospechar antecedentes o presencia de enfermedades con posible lesión del sistema somatosensorial o síntomas y signos característicos. Entonces en las tablitas hemos ido viendo, ¿no? Cuáles son las enfermedades que se asocian a este tipo de dolor neuropático y también lo que es las lesiones que pueden presentar. Ahora, es importante, nos dice, el diagnóstico precoz porque permite frenar la sensibilización periférica y central. Se puede hacer una evaluación, ¿no? Esta es la recomendación, ¿no? Del Congreso Internacional de lo que es el dolor, mediante una anamnesis detallada, un examen clínico, pero con énfasis neurológico. Entonces, los que de neurología van a rotar por neurología y van a hacer un desarrollo de lo que es justamente la evaluación del dolor. También puede haber el uso de test y cuestionarios sencillos, ¿no? Y tenemos escalas, por ejemplo, para ver la magnitud, ¿no? Y también cómo afecta a lo que es el trabajo o las actividades de la persona. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico y la valoración? El reconocimiento del dolor neuropático, ¿no? Diferencial. Ustedes están viendo varios tipos de dolor, entonces con todo esto se trata de que ustedes puedan diferenciar el dolor neuropático de lo que es el dolor más común, ¿no? Que sería el dolor mecánico por alguna lesión, ¿no? Que es más agudo. Luego también poder localizar, ¿no? El lugar de la lesión, un diagnóstico de la causa, evaluación de limitaciones funcionales y una valoración de las comorbilidades y el impacto psicosocial. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Uno, localizar, ¿no? Tienen que ver si hay coherencia anatómica, es decir, el dolor no va a aparecer en el pie, siendo el sitio de lesión en, digamos, el área dorsal. Entonces, el lugar donde se presentan en este caso, las manifestaciones, tienen que tener relación anatómica del lugar donde existe la lesión. También la irradiación, según el nervio raíz afectada, ¿no? Y ahí nos dice, por ejemplo, en la neuropatía diabética, se pueden afectar lo que es los pies, las piernas, ¿no? O los dermatomas en caso de radiculopatías. También la temporalidad, entonces dolores generalmente son mayores a 3 meses, ¿no? Son crónicos. También el horario, si es nocturno, en el caso de los diabéticos, la evolución, ¿no? Si es paroxístico, por ejemplo, en neuralgia de trigémino. La intensidad, entonces, eso se puede ver con las escalas de dolor,
y también la relación intensidad-tiempo. Luego tenemos la descripción subjetiva, ¿no? Entonces el paciente les va a decir, no, es un dolor que me quema, ¿no? Urente, quemazón, se acompaña de hormigueo, se acompaña como una descarga eléctrica, y también ver cuáles son los factores desencadenantes y cuáles son los atenuantes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la postura. Y uno está de pie, empieza el dolor, pero cuando se sienta va reduciendo la intensidad. O cuando se pone en posición fetal, entonces desaparece. También la temperatura que se asocia al dolor, el uso de algunos medicamentos, lo que es el reposo, si afecta o no al dolor. También tenemos antecedentes personales, entonces, ¿qué hace la persona cuando empieza lo que es el dolor? ¿Cuál es su conducta? ¿Qué tratamientos ya ha recibido? ¿No? En caso de neoplasias, entonces no sé si hay radioterapia, quimioterapia asociada, traumatismos, si hay historial de abuso de sustancias ilícitas, y la afectación psicosocial, ¿no? Entonces, ¿cómo el dolor impacta el estado de ánimo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes un dolor constante que les acompañe en todas las horas del día, incluso que no les deje dormir. Es por eso que muchas veces las personas que se afectan, ¿no? Con este dolor constante, tienen una disminución en su calidad de vida, incluso algunos piensan en medidas extremas, ¿no? También cómo afecta a sus relaciones, al trabajo, a la calidad de vida. Entonces, este dolor neuropático va a tener un impacto muy grande generalmente en lo que es la actividad social y lo que es el trabajo, el estudio y también todas las actividades que realiza esta persona. Muy bien, entonces también tenemos que ver si existe lo que es la inspección, asimetrías, atrofias musculares o posturas antiálgicas, presencia de puntos dolorosos, ver percusión en la zona afectada, también la movilidad, también la distribución, se debe ver la distribución del dolor según la inervación cutánea y la presencia de dermatomas, ¿no? Tiene que haber una relación. Y nos dice, se debe descartar también algún problema o déficit motor sensorial o autonómico. Como ustedes han visto, entonces hay componentes positivos y negativos, ¿no? Los cuales tienen afectación motora, sensorial y autonómica. También hay que ver si hay algún problema motor, trofismos, tono, fuerza, coordinación, reflejos, y pueden realizar maniobras radiculares. Y el examen sensitivo obviamente va a ser mucho más detallado, ¿no? Relación de otras sensibilidades, ¿no? Como ser el tacto, temperatura, el propio dolor, la vibración. También, ¿no? Ustedes han ido viendo desde segundo año, ¿no? Lo que es la evaluación es muy sencillo, ¿no? Hay elementos muy sencillos que se pueden utilizar. También ver los signos sensoriales positivos o negativos, lo que hemos ido viendo en esa tablita. También la técnica de exploración, entonces iniciar noticia lejos de la lesión y repetir 3 veces para corroborar los resultados. Y también identificar respuestas anormales, como la alodinia, por ejemplo, y la hiperalgesia. Ahora, dentro de las consideraciones nos dice, hay una disponibilidad limitada en la atención primaria para hacer exámenes más complejos, pero que se pueden realizar. Por ejemplo, se puede hacer, lo más básico sería una- un examen radiológico, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, tomografías por emisión de positrones, gammagrafías óseas para ver alguna lesión estructural. También puede haber patrones de activación cerebral, ¿no? Generalmente en las resonancias magnéticas y tomografías por emisión de positrones. Se puede hacer también biopsias para ver la densidad de fibras nerviosas, ¿no? En caso de que exista una lesión grave. También lo que es el laboratorio se puede ver, ¿no? Lo que es las concentraciones de glucosa, creatinina, urea, vitamina B12, hormonas tiroideas, enzimas hepáticas y también serología para VIH, que también son causantes del dolor neuropático. Y otros estudios ya neurofisiológicos, como ser electromiografía, electroneurograma, velocidad de conducción nerviosa, potenciales evocados, test sensoriales cuantitativos, gliconeurografía, y también algunos estudios funcionales del sistema nervioso autónomo. Entonces, dependiendo el acceso a estos estudios, se puede ir solicitando.
Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro flujograma de atención? Entonces, viene paciente con dolor, entonces la historia sugiere una lesión o enfermedad asociada a dolor neuropático. Y tenemos información coherente sobre la distribución anatómica. Entonces, nos vamos abajo. Y en caso de que no tuviera esto, entonces es muy poco probable digamos, no hay tanta certeza de que sea un dolor neuropático. Luego vamos a ver lo que es la hipótesis de trabajo, ¿no? Hacemos todo lo que es la anamnesis, las pruebas de sensibilidad, todo aquello, y nos da resultado un posible dolor neuropático. Entonces, finalmente vamos a confirmarlo, ya sea por signos sensoriales negativos, positivos, confinados al territorio inervado, nos dice por la estructura nerviosa dañada, una prueba diagnóstica de todos los laboratorios que se han puesto como opciones para confirmar la lesión o la enfermedad causante del dolor neuropático. Entonces, si A y B son positivos, es un dolor neuropático que está confirmado y se ve posteriormente las extensiones en las zonas dolorosas, ¿no? Circunscritas a un dolor, dice pueden ser mayores a una hoja de tamaño A4. Y puede ser solamente A o solamente B, puede ser un dolor neuropático probable, ¿no? En zonas consistentes y circunscritas, nos dice una región dolorosa que sea menor al tamaño de una hoja A4. Entonces estaríamos frente a un dolor neuropático localizado. Ahora si no es A ni B, entonces nos dice pues un dolor neuropático no confirmado. Entonces esto nos puede llevar a un dolor poco probable o volvemos a hacer lo que es los estudios para ver si eh, ha habido algún error o se ha pasado por alto algún dato. Muy bien, finalmente vamos a ver las opciones que se tienen. El dolor neuropático, como ustedes han visto, no tiene mucho que ver con lo que es los mecanismos básicos del dolor, ¿no? Que serían los mecánicos, físicos, químicos, sino más que todo tiene que ver al comportamiento de las neuronas. Entonces, no tienen tanto efecto lo que son por ejemplo, los analgésicos más utilizados, que serían los AINES. Sí entrarían un poquito más en este punto los morfinomiméticos, pero muchas veces tampoco son útiles. Entonces, hay varias opciones. Tenemos los antidepresivos, nos dice, estos activan las vías descendentes serotoninérgicas y noradrenérgicas. Entonces, estos antidepresivos, como dice su nombre, normalmente no deberían usarse para el dolor, pero he ido viendo que tienen un efecto positivo para disminuir, principalmente en este tipo de dolores que serían los dolores neuropáticos. Entonces ahí nos dan algunos ejemplos, ¿no? Mitriptilina, nortriptilina, duloxetina, ¿no? Y otros también. Entonces también son una opción. Este es el mecanismo, ¿no? Van a activar las vías descendentes analgésicas. Entonces recordemos que el sistema nervioso central en lo que es la regulación, existe una neuroregulación para que no se sobresature lo que es la transmisión de sensibilidades al sistema nervioso central. Entonces, este sistema descendente analgésico va a producir sus propios analgésicos llamados opioides endógenos, los cuales van a generar una disminución en lo que es la transmisión de esta señal dolorosa. Muy bien, entonces tenemos otras opciones anticonvulsivantes, ¿no? Gabapentinoides, nos dice bloquean los canales de calcio, que hemos visto que también se incrementan. Tenemos opioides, no son de primera línea, pero ayudan. Luego tenemos agentes tópicos como la lidocaína, ¿no? Que se puede usar en forma de parches. Y miren, esta sustancia es interesante, la capsaicina. Ustedes han visto que cuando comen picantes, los locotros y todo eso, ¿qué es lo que tienen? Tienen capsaicina. Y se ha visto que la capsaicina también puede ayudar con lo que es el dolor neuropático. ¿No? Nos dice en alta concentración, genera desensibilización, ¿no? Tenemos el maltolato de galio, luego tenemos los cannabinoides, ¿no? Entonces los que están a favor de estas sustancias, entonces como la marihuana, decían, ¿no? Lo utilizan de forma terapéutica para lo que es el dolor, ¿no? Pero algunos exageran. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ya
lo usan como droga de recreación, pero tiene, digamos, una utilidad en este tipo de dolor, ¿no? Entonces ahí dice, tenemos la marihuana, tenemos también lo que es la nabilona, tenemos otros combinados como Savitex, ¿no? Que es la tetrahidrocannabinol más cannabidiol. Entonces es un spray bucal, ¿no? Se ha desarrollado bastante esto. Lo malo, como pueden ver, es eso, ¿no? Los efectos psicoactivos. Luego tenemos la toxina botulínica, pero en neuropatías focales. Antagonistas de lo que es la N-metil de aspartato, como es el ketamina, dextrometorfano. También tenemos noticias de reducción del dolor, tolerancia a opioides y la tolerancia a opioides. Tenemos también la reducción de estimulación simpática, entonces aquí tiene la fentolamina, porque nos menciona que algunas veces el sistema simpático puede mediar lo que es el aumento en la transmisión de este tipo de dolor. Suplementos dietéticos, nos menciona el ácido alfa lipoico, benfotiamina, esto más que todo en la neuropatía diabética. Y tenemos neuromoduladores, ¿no? Entonces, bombas intratecales de opioides, iconotida, que también pueden ser utilizados. Tenemos estimulación cortical y cerebral profunda en casos refractarios. Y bueno, como pueden ver, también hay terapias físicas que se pueden aplicar que, digamos, amplía bastante las opciones. Entonces, todo esto se va seleccionando dependiendo de las características del paciente. Entonces, es un dolor, como han visto, por lesión de la vía que debería transmitir este tipo de señales. Y estos generan una alteración y modificación en el funcionamiento de las neuronas que están asociadas a la vía dolorosa y genera este tipo de dolor. Muy bien, muchas gracias a todos. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, doctor. Recording stopped. Muchas gracias, doctor, por su participación en nuestro seminario. Le agradecemos mucho por haber dado también su tiempo y su esfuerzo y habernos compartido lo que son sus conocimientos y experiencias junto con lo que son para los asistentes, básicamente. Le agradecemos mucho, doctor. Esperamos contar con su participación en otras actividades académicas. Muchas gracias, doctor Sánchez. Listo, muchas gracias a todos. Hasta luego, que les vaya muy bien y felicitaciones por organizar todo este tipo de actividades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.